Durante décadas, la International Churches of Christ, la International Christian Churches y ahora la Restored Church Worldwide han tenido sus orígenes en un folleto simple pero poderoso llamado Los Primeros Principios, una serie de estudios bíblicos. Escrito por Kip McKean. Esta sencilla guía se convirtió en la piedra angular de estos movimientos, anunciada como un instrumento divino que moldeó su misión y crecimiento. Predican sobre el amor, la comunidad y el crecimiento espiritual. Pero detrás de esta fachada se esconde un sistema de manipulación. En el corazón de este sistema se encuentra la doctrina contenida en los primeros principios. Esta serie de estudios, escrita por Kip McKean, sirve como una hoja de ruta para el control. Describe un sistema de creencias rígido y exige una obediencia estricta. Este ensayo expondrá las tácticas de manipulación utilizadas por estos tres movimientos que han empleado la serie Primeros Principios, escrita por Kip McKean, y empoderará a aquellos que han sido afectados por ellos. No se trata de atacar la fe de nadie. Se trata de exponer un sistema que se aprovecha del deseo de conexión espiritual de las personas. La doctrina de estos tres movimientos utiliza esta serie Primeros Principios para controlar las vidas de sus miembros, desde sus finanzas hasta sus relaciones. Este ensayo profundizará en la historia del primer movimiento, su liderazgo y sus tácticas. Explorará la doctrina de la exclusividad, la naturaleza invasiva del discipulado y las estrategias agresivas de reclutamiento. Lo más importante es que proporcionará recursos y esperanza a aquellos que buscan liberarse del control del llamado por ellos mismos, el movimiento de Dios. La doctrina de la serie Primeros Principios no comenzó como una fuerza manipuladora. Surgió de las iglesias de Cristo en los años 70. Kip McKean, un líder carismático, encabezó este nuevo movimiento. Predicaba un mensaje de regreso a los fundamentos del cristianismo. Hacía hincapié en el discipulado y en una comunidad unida. Las enseñanzas de McKean resonaron con muchos. La gente se sentía atraída por la idea de una vida cristiana pura y dedicada. El movimiento creció rápidamente, extendiéndose desde sus orígenes en Gainesville a Boston y más allá. A medida que la doctrina de esta serie de la serie Primeros Principios se expandía, también lo hacía su control sobre sus miembros. Líderes como Al Baird y Bob Gempel ayudaron a establecer una estructura jerárquica. Esta estructura exigía obediencia y lealtad a aquellos en posiciones de autoridad. Esta serie de Primeros Principios implementó estrategias para la dominación global. Adaptaron sus enseñanzas a diferentes culturas y tradujeron materiales a numerosos idiomas. Esta expansión agresiva resultó en una vasta red de iglesias y miembros en todo el mundo. El objetivo de la doctrina que se encuentra en los Primeros Principios era claro: establecer una iglesia en cada rincón del mundo. Una de las enseñanzas más insidiosas de la serie Primeros Principios es la doctrina de la exclusividad. Esta doctrina afirma por medio de los bíblicos de la serie Primeros Principios que somos la única iglesia verdadera. Enseñan que la salvación solo se puede encontrar dentro de su conjunto específico de creencias y prácticas. Esta exclusividad crea una peligrosa mentalidad de nosotros contra ellos. A los miembros se les enseña a ver otras denominaciones cristianas como perdidas o equivocadas. Este aislamiento fomenta el miedo y la dependencia de la serie Primeros Principios. Estos estudios bíblicos de Primeros Principios utilizan escrituras cuidadosamente seleccionadas para justificar sus afirmaciones de exclusividad. Sacan versículos fuera de contexto, tergiversando su significado para que se ajuste a su agenda. Esta manipulación de las escrituras mantiene a los miembros atrapados en un ciclo de miedo y culpa. Se les dice que cuestionar las enseñanzas de la doctrina Primeros Principios es lo mismo que cuestionar a Dios. El impacto psicológico de esta exclusividad es devastador. Los miembros son separados de sus amigos y familiares que no pertenecen a la doctrina de la serie Primeros Principios. Se les hace sentir que están haciendo un noble sacrificio al elegir el bien de los miembros y las actividades de su movimiento, como se revela en la serie Primeros Principios, por encima de sus seres queridos.
La realidad es que este aislamiento es una forma de abuso espiritual, diseñado para mantener el control. Sección 4. Viviendo bajo un microscopio. La naturaleza invasiva del discipulado. La doctrina de la serie de estudios bíblicos de los primeros principios pone un gran énfasis en el discipulado. Si bien el concepto de guía espiritual no es intrínsecamente dañino, la serie de estudios de los primeros principios lo convierte en una herramienta de control. A los miembros se les asigna un discipulador, generalmente alguien mayor o en una posición de autoridad. Esta relación de discipulado está lejos de ser igualitaria. Se espera que los discípulos confiesen sus pecados y luchas a su discipulador. Esta confesión a menudo incluye información profundamente personal sobre sus pensamientos, sentimientos y relaciones. El discipulador luego usa esta información para guiar y dirigir la vida del discípulo. Ofrecen consejos, dan instrucciones y hacen responsable al discípulo. Este nivel de control se extiende a todos los aspectos de la vida del discípulo, desde sus finanzas hasta su vida amorosa. La serie de estudios de los primeros principios afirma que este sistema se trata de rendición de cuentas y crecimiento espiritual. Sin embargo, crea un ambiente de miedo y manipulación. Los discípulos están constantemente siendo observados y juzgados. Tienen miedo de tomar decisiones sin la aprobación de su discipulador. Este escrutinio y presión constantes pueden ser emocional y psicológicamente dañinos. Sección 5. Depredadores espirituales. Evangelismo y reclutamiento agresivos. La doctrina de la serie Primeros Principios es conocida por sus tácticas agresivas de evangelismo. Se presiona a los miembros para que recluten constantemente nuevos miembros. Se les dice que es su deber salvar almas y traer gente a la verdad. La doctrina de los primeros principios utiliza un enfoque altamente estructurado para el evangelismo. Tienen guiones específicos y materiales de estudio diseñados para guiar a los conversos potenciales a través de una experiencia de conversión cuidadosamente elaborada. Estos materiales a menudo utilizan llamamientos emocionales, centrándose en la culpa, el miedo y la promesa de una comunidad perfecta. La serie de estudios de los primeros principios se dirige específicamente a individuos vulnerables, estudiantes universitarios, personas recién llegadas a una ciudad o aquellos que atraviesan un momento difícil. Se aprovechan del deseo de pertenencia y propósito de las personas. Estas tácticas de reclutamiento son depredadoras y manipuladoras. A las personas de estos movimientos, la International Churches of Christ, la International Christian Churches y ahora la Restored Church Worldwide, a menudo se les presiona para que tomen decisiones que les cambian la vida sin comprender completamente las enseñanzas de la serie Primeros Principios o el nivel de control al que estarán sujetos. Volveremos con un capítulo más de muchos por venir. Continuará.